Salud amigos, tengan todos ustedes pero muy buenos días. Con la atención de controles de Yarelis Mudarra, les saluda su servidor Luis Oscar Pití Miranda. Aquí estamos para ofrecerles una edición más de su programa Hablemos de Tributos. Una ventana abierta al interesante mundo de la tributación. Una tributación nuestra de cada día. Y como siempre, al iniciar el programa, realizo mis reflexiones. Y como siempre, doy gracias a Dios por permitirme llegar a vuestros receptores, a vuestros hogares, en donde ustedes se encuentren, en el campo, en la ciudad, en las playas, en las islas, en toda la geografía del territorio nacional. Hasta allá llega RPC Radio, la primera, la más grande y prestigiosa estación radiodifusora. Gracias a Dios, aquí estamos en una mañana espectacular, una mañana de verano, o diríamos de temporada estación seca, no de verano, sino de estación seca. Y como siempre les digo, siembren un árbol, tenemos que reforestar el país. Árboles es lo que necesita nuestra ciudad y no la destrucción del hábitat del medio ambiente que se termina con la biodiversidad rica de este país. El mundo está cambiando constantemente. Ya hemos visto en esta semana una serie de tragedias en Brasil, y eso es parte del cambio climático. Huracanes en lugares donde nunca hay huracanes, como en Londres, y así sucesivamente. El mundo está cambiando, la tierra está cambiando y nosotros somos la causa de ese cambio. Hoy vamos a hablar de tributos. Vamos a hablarles sobre la ley 37 del 5 de junio de 2018. Pero también quiero recordarles, no fumen. No fumen. Ese es un vicio pernicioso que le causa mucho daño a nuestra población, a nuestra juventud, sobre todo a esa gran cantidad de jóvenes que se están levantando y que tienen, por asociación adquieren esa costumbre de fumar. Es un vicio dañino. Ustedes no se imaginan la cantidad de impuestos, de dinero que se destinan de los impuestos para atender a los enfermos de cáncer debido al hábito de fumar. Así que no enciendan un cigarrillo, no tomen ese hábito, jóvenes. Bien amigos, tenemos mucho que hablar de tributos, de tributación. Ya ahora, el otro mes, se inician las clases. Los niños, los jóvenes, regresan a las aulas de clase después de prácticamente 2 años de paralización de las clases. En estos momentos, en el día de hoy, ayer y hoy, muchos padres de familia están adquiriendo los útiles, están adquiriendo los libros, las mochilas, en fin, tantas cosas que se necesitan. Y unos padres tienen la capacidad de adquirir todo el equipo para sus estudiantes, otros no. Pero bien, hay una serie de gastos que incurren los padres de familia para cumplir con ese deber de darle educación a sus hijos, así como nuestros padres nos los dieron a nosotros. En aquellos tiempos no habían los beneficios que existen hoy. Hoy existe un beneficio para los padres de familia y para los acudientes.
es la Ley 37 del 5 de junio del 2018 que fue promulgada y publicada en la Gaceta Oficial 28.541-B. Luego vino una resolución de la Dirección General de Ingresos, la resolución 201-1635 del 13 de mayo de 2019. ¿De qué trata esta legislación? Se trata del reconocimiento de la deducción de los gastos escolares de acuerdo a la Ley 37 del 5 de junio del 2018 y el decreto ejecutivo que desarrolla esta ley es el decreto 368 del 26 de diciembre del 2018 y que modifica el artículo 709 del Código Fiscal, que también fue publicado en la Gaceta Oficial Digital del viernes 7 de junio del 2019, en la Gaceta 28.791A. Pero veamos de qué trata esta ley. De conformidad con la Ley 37 del 5 de junio del 2018 que adicionó el numeral 9 al artículo 709 del Código Fiscal y estableció una deducción anual del impuesto sobre la renta correspondiente a los gastos escolares en que incurren los padres de familia, la cual se aplicará una vez haya sido computada la renta gravable del impuesto sobre la renta presentando la declaración jurada de rentas del año gravable anterior. Esto es muy importante, damas y caballeros, porque le permite al padre de familia hacer una declaración de renta el 15 de marzo del siguiente año. En este caso, vamos a pensar los gastos que incurren los padres de familia ahora, en este periodo, antes de que se inicien las clases. El padre de familia tiene que recoger todas las facturas de las compras que realizan. Esas facturas usted tiene que guardarlas muy ordenadamente. Si son facturas electrónicas, con la nueva facturación electrónica, usted va a un almacén y le dan una tira larga que es la factura electrónica. Usted tiene que sacarle una copia para que no se le vaya a borrar. Usted la guarda en un cuaderno muy bien o en un folder. Eso es un tesoro para usted. Usted tiene que guardar eso. Lo que usted compró en las zapatillas, los calzados, el uniforme, los textos, en fin. Ahora más adelante le vamos a indicar cuáles son esos. Y ustedes mejor que yo conocen, los padres de familia conocen los gastos en que incurren. La matrícula de la escuela privada o de las escuelas particulares. No privadas, sino las escuelas particulares. Desde que usted inscribe a su niño o lo matricula y paga las mensualidades, inclusive el pago del contrato del bus que lleva al niño a la escuela. Todo eso usted lo va guardando. El conductor del bus tiene que darle una factura a usted, bien determinada con su nombre o el nombre del niño o del acudiente. Tiene que llenar todas esas formalidades que le vamos a explicar más adelante para que usted pueda, más adelante, si es asalariado, usted tiene que hacer una declaración de renta e incluir esa factura. Y obviamente, usted tiene que asesorarse antes de hacer esa solicitud a la Dirección General de Ingresos
porque eso tiene una serie de requisitos y formalidades que el que mejor le puede asesorar es un contador público. Los contadores públicos son nuestros asociados, nuestro soporte, porque todos tenemos que declarar renta, todos tenemos que pagar impuestos. Y esta ley es importante porque le da un beneficio al padre de familia, un apoyo. Usted nos podemos imaginar cuántos gastos incurre el padre de familia durante el transcurso del año lectivo para llevar a su hijo a la escuela. Eso antes no existía. Ahora con esta nueva ley, las cosas como que se están emparejando a favor del padre de familia, de la madre de familia, y para ayudar a sus hijos, a sus acudientes. Este reglamento de las disposiciones del impuesto de renta contenida en el Código Fiscal en lo relativo a la deducción anual de la renta gravable que las personas naturales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden incluir en su declaración jurada este impuesto que ustedes han tenido que pagarlos en la compra de los útiles escolares, y estableció las reglas y requisitos para su aplicación y el trámite de las solicitudes de la devolución en los casos en que resulten los créditos a favor de los contribuyentes. Esta deducción de gastos escolares hay que cumplir con las formalidades. Tenemos que educarnos, y esa es la finalidad de nuestro programa. Hablemos de tributos. La intención nuestra es coadyuvar en la cultura tributaria. Nosotros tenemos que formarnos con una buena cultura tributaria. La mayoría de los padres de familia desconocen este beneficio y lo que hacen es que compran los útiles escolares y la factura la dejan allí, la dejan tirada y pasan los días, pasan las semanas y esa factura termina en el canasto de la basura. Entonces esa factura es dinero, porque si usted la guarda y la tiene preparada, cuando llega el mes de marzo o antes de marzo, usted todo lo tiene bien ordenado y llama al contador público o llama al asesor tributario y le dice, mire, yo tengo todo esto en orden, yo quiero hacer mi declaración de renta, soy asalariado, trabajo en el ministerio tal o en la empresa tal. Obviamente, allá le hacen retención del impuesto sobre la renta y yo quiero declarar porque tengo 2 niños o tengo un hijo que está en la universidad, es menor, es decir, tiene 22 o 23 años y es un joven que estudia en la universidad, pero depende de sus padres. Ese joven tiene derecho con su padre de reclamar la deducción de los gastos escolares. También se da el caso de una persona que es independiente, pero también se supera y asiste a la universidad para pagar sus estudios, también tiene derecho a la deducción de los gastos escolares, pero obviamente tiene que cumplir con una serie de formalidades. El asunto no es tan fácil, pero no es difícil, y se lo vamos a explicar poco a poco a ustedes aquí en este su programa Hablemos de Tributos. Hacemos una pausa y retornamos nuevamente con informaciones relacionadas a las deducciones de los gastos escolares en que los padres hoy domingo están comprando muchos útiles. Los padres responsables están comprando sus útiles, sus uniformes, en fin, preparándose para cuando se inician las clases en el mes de marzo. Así que nos vamos a una pausa y retornamos con más informaciones
en su programa Hablemos de Tributos, y le recordamos nuestras redes sociales en YouTube, Hablemos de Tributos, en Twitter, @Hablemos de Tributos, en Facebook, Hablemos de Tributos, en Instagram, @Hablemos de Tributos. Ya para el día de hoy o mañana, más tardar, ya tenemos habilitados los teléfonos en WhatsApp, porque, como les dije la semana pasada, fui objeto de un hurto y perdí mi... Bueno, eso se recupera todo, pero lo importante es que ya estamos en comunicación con ustedes, que es lo más importante. Así que nos vamos a un cambio y retornamos con la deducción de los gastos escolares. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. Bien, amigos, distinguidos amigos, damas y caballeros, radioyentes de este su programa Hablemos de Tributos. Estamos de regreso con las deducciones de gastos escolares y tenemos que indicarle que los padres con dependientes menores de edad que estén en primer nivel de enseñanza o educación básica general, en el segundo nivel de enseñanza o educación media, todos ellos tienen beneficio de la deducción de gastos escolares. Y que, bueno, entre tantas cosas que pueden deducir, están la matrícula y la mensualidad escolar, las tutorías, los seminarios y talleres. Cuando hablo de tutorías, digamos, me refiero a aquellos casos en donde un joven tiene alguna deficiencia en inglés o en matemática y el padre de familia, para reforzar los conocimientos de su hijo en inglés o en matemática o en física, en química, entonces contrata los servicios de un profesor para que le dé una tutoría. Bueno, todo eso lo puede incluir siempre y cuando el profesor le dé su correspondiente factura bien determinada, con el nombre del acudiente o el nombre del padre, con el RUC y todo, el dígito verificador y de qué se trata la tutoría o el taller o el seminario al que el joven o el niño acude. Incluye los uniformes,
los calzados, la ropa de gimnasia, los útiles escolares, el pago del transporte del busito, el busito escolar. Usted puede ingresar a la página de Acodeco y allí está el largo listado de los gastos escolares, la témpera, la acuarela, los lápices, los bolígrafos, no las plumas las tienen las aves, los bolígrafos. Así que, sí, porque nosotros decimos pluma al bolígrafo, esa es nuestra manera coloquial de comunicarnos. Entonces, los bolígrafos, los borradores, todo eso lo incluye, pero usted entra a la página de Acodeco y ahí le va a salir el listado. Ok, los mayores de edad, hasta 25 años, que estén bajo la tutela del padre y de la madre. Ojo, atención, los mayores de edad, hasta 25 años, es el rango, que estén bajo la tutela del padre o la madre, perdón, tienen derecho al beneficio de la deducción de gastos escolares. Jóvenes que están en educación superior, que están en la universidad, esto incluye el tercer nivel de enseñanza o educación superior, tienen derecho a las deducciones de los gastos escolares. Me refiero a la matrícula de la universidad, a las horas crédito, a las tutorías, a los seminarios y talleres relacionados a su formación. Entonces usted tiene el joven que estudia y vive con sus padres, que depende de sus padres, de su padre y su madre, tiene que recoger todo eso y entregarlo al padre, que es el que va a hacer la deducción de gastos escolares en su declaración de renta, debidamente asesorado por un contador público o un asesor tributario que le ayude a preparar eso. Obviamente, aquel mayor de edad que tiene 35 años, que vive con papá y mamá y que es un nini, que no produce, no se prepara, no trabaja, no estudia, ese no tiene derecho, porque ya pasó de los 25 años. Así que todo tiene su orden en la vida. Los dependientes con un grado de discapacidad tendrán derecho a la deducción de la totalidad de los gastos escolares. Son aquellos niños y jóvenes que tienen una discapacidad y la ley contempla estos casos y le da la deducción de la totalidad de los gastos escolares. Entonces, también las personas que laboran, ya lo habíamos dicho, aquella persona que viva independiente, que ya salió de la protección del padre y la madre de familia, se independizó, pero resulta que ese joven estudia en un colegio o en una universidad, también tiene derecho a la deducción de los gastos y él tiene que presentarlo ya como adulto, las personas que laboran. Si estudia en la universidad y tiene la serie de gastos que se incurren en una universidad, las tutorías, los seminarios, los talleres, las matrículas y horas crédito. Los dependientes con beneficio de la beca universal deberán aportar ante la Dirección General de Ingresos el comprobante del beneficio recibido para determinar si algunos gastos ya han sido sufragados. Eso hay que tener mucho cuidado con eso y asesorarse muy bien. Los dependientes menores o mayores de edad que realicen estudios en el exterior. Este es un caso muy particular, muy sui generis, muy especial. Los pagos deben ser únicamente en el territorio panameño, debidamente respaldado mediante facturas
o documentos equivalentes. También tienen beneficio los dependientes que tienen el beneficio del IFARU, obviamente. Otros gastos que son deducibles, que también se pueden incorporar en esa solicitud que se presenta ante la Dirección General de Ingresos, son los intereses hipotecarios no preferenciales, los fondos de jubilación, las pólizas de hospitalización, los gastos médicos de laboratorio, los gastos de farmacia, también los intereses por préstamos escolares otorgados por el IFARU. Es decir, todos estos gastos son deducibles y se pueden incorporar en una sola solicitud ante la Dirección General de Ingresos, incluyendo los gastos deducibles de los gastos escolares. Pero eso tiene que estar bien ordenado. Eso no lo puede hacer uno solo que no tiene conocimiento de una declaración jurada de renta. Por eso, reitero, tiene usted que asesorarse con un excelente profesional de la contabilidad, un contador público autorizado de una firma reconocida. Porque si usted acude a una persona que dice, hombre, yo te voy a ayudar y le hace las cosas mal, eso no camina, eso no funciona. Usted tiene que buscar siempre la asesoría de los profesionales de la contabilidad. Más en otra oportunidad le vamos a hablar sobre la ley 280 del 30 de diciembre, que es la que regula el ejercicio de la profesión de contador público autorizado. Nosotros tenemos que estar compenetrados en todas estas legislaciones porque están concatenadas, están debidamente relacionadas. Nosotros los abogados, que no somos contadores públicos, obviamente tenemos que asesorarnos con los contadores públicos. Ellos son nuestros amigos, ellos son los que nos orientan en muchos casos, porque cada cual en su área. Pero son dos profesiones que están íntimamente relacionadas. Entonces, los que tenemos modestamente, lo digo modestamente, tenemos conocimientos tributarios, tenemos que caminar junto con el contador público, porque es el que nos va a llevar a hacer las cosas bien. Nadie lo sabe todo, eso es imposible, pero para eso están las diferentes disciplinas y uno tiene que acudir a los especialistas, en este caso los contadores públicos, que nos van a decir esto procede, esto no procede, puedes presentarlo así, y para eso estamos, para orientarlos. Y también es importante que la deducción debo de expresarle que la deducción de gastos escolares no podrá exceder el límite de 3.600 balboas por cada acudiente o por cada dependiente. Los padres de dependientes que deseen aplicar a la deducción de los gastos escolares deberán ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. Los profesionales independientes y los comerciantes están obligados a presentar la declaración jurada de renta. Los asalariados que solamente tienen una sola fuente de ingreso no están obligados a presentar la declaración de renta, pero sí deberán hacerlo si desean recibir el beneficio de los gastos, de la deducción de los gastos escolares. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que es asalariado no trabaja con más nadie, solamente con la empresa donde labora. De allí le retienen los impuestos, obviamente. Pero resulta que esa persona tiene gastos de los intereses hipotecarios, tiene gastos de la vivienda, obviamente, tiene gastos con los hijos, de la deducción de los gastos escolares. Esa persona acude al médico y esa persona
la mandan al laboratorio, hace sus gastos en el laboratorio y luego va a la farmacia. Todas esas facturas él tiene que recopilarlas, guardarlas y prepararse para cuando llega el periodo, digamos en el mes de enero, febrero, tenerlo todo preparado y solicitar una carta a su empleador que determine la cantidad en recursos humanos. Le dan una carta, obviamente, donde establecen las deducciones que le hacen de los impuestos, de sus ingresos. Ahí incluye 13º mes, incluye todo lo que recibe durante el año. Entonces, cuando tiene todo eso ya en un folder bien ordenado, entonces llama a una empresa de contabilidad, a un contador público autorizado, que es el que le va a ordenar para hacer su declaración de renta para poder acogerse al beneficio de la deducción de los gastos escolares, de la deducción de los gastos médicos, de los pagos de póliza, en fin, una serie de aspectos que nosotros tenemos que explicárselo poco a poco, porque no podemos, en un programa de 1 hora, no podemos decirlo todo en un solo, en cápsulas. Pero sí les estamos orientando para que ustedes se preparen para el otro año. Todos estos gastos que ustedes tienen durante este año, ustedes lo van guardando para cuando llega el mes de enero, febrero, ya tiene todo preparado, se comunica con la firma de contabilidad y ellos le van a asesorar cómo debe preparar la declaración de renta y le van a orientar en ese sentido. Veamos. Hacemos una pausa, oyentes amigos, y retornamos con más informaciones relacionadas a la deducción de los gastos escolares al cual tienen beneficio los padres de familia. Retornamos en breve en este su programa Hablemos de Tributos. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. Gracias, amigos oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributos. Bien, les recordamos, estamos en las redes sociales, en YouTube, Hablemos de Tributos, en Twitter,
@appstributos. En Facebook, Hablemos de Tributos. Y también en Instagram, @Hablemos de Tributos. Amigos oyentes, los beneficios de la deducción de los gastos escolares. Esto es muy importante. Esta es una ley nueva del 2019 y realmente el 2018 y 2019, pero la mayoría de las personas lo desconocen y no se acogen a este beneficio. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 reglamenta las disposiciones del impuesto sobre la renta. Señala que cualquier costo y gasto para que sea deducible del impuesto sobre la renta debe atribuirse mediante factura o documento equivalente según corresponda conforme se compruebe fehacientemente a satisfacción de la Dirección General de Ingresos. Y ahora que estamos en una época que ya se entró en vigencia la factura electrónica, usted no puede recibir de la persona que le da el transporte escolar un papelito allí cualquiera. Eso no cumple con la formalidad. Así que tienen que tener mucho cuidado. Exigirle al conductor o al propietario del bus escolar que le dé una factura como corresponde, que llene todas las formalidades, porque de lo contrario eso no se lo van a aceptar en la Dirección General de Ingresos. Y reiteramos, siempre tenga la buena costumbre de sacar una copia de la factura, porque usted no sabe si se le extravía, si se le borra esos papeles químicos. Al cabo de un poco tiempo, de un mes, se borran. Entonces usted tiene que guardar esa factura, esa copia, para cuando llegue el momento de presentar su declaración jurada de renta. El artículo 4. La factura o documento equivalente deberá contar con la información que se detalla a continuación. Fecha de la venta o prestación del servicio, día, mes y año. Es decir, el conductor del bus escolar, usted le pagó por el servicio de llevarle a sus hijos al colegio, entonces tiene que darle esa factura donde determine el día, el mes, el año. El nombre del documento, factura o documento equivalente a la factura para la deducción de gastos escolares de acuerdo de conformidad con la Ley 37 del 2018. El número consecutivo y único del documento, el nombre y apellido o razón social, domicilio y número de registro único de contribuyente del vendedor del bien o el prestador del servicio. En este caso, el señor que conduce el bus tiene que tener su RUC, el registro único de contribuyente. Si no lo tiene, usted tiene que decirle, usted tiene que darme una factura que corresponda con su RUC. ¿Y cuál es el RUC? El registro único de contribuyente es su cédula. Tiene que poner la cédula y acudir a una persona que le ayude, si es que no lo sabe, a obtener el dígito verificador. Y bueno, con eso, con toda la información detallada, transporte del hijo, el nombre del niño, de la casa al colegio, en fin, todo tiene que determinarse en esa factura. El nombre y apellido o razón social, domicilio, número y registro único de contribuyente del vendedor y o que presta el servicio. El beneficiario del servicio, es decir, el nombre del padre o del estudiante. Puede ser que yo recomendaría el nombre del padre o de la madre, / una franja, y el nombre del niño o del acudiente. Y así se puede determinar mejor. El nombre del estudiante o dependiente beneficiario del servicio o de la venta, si es que compra en un almacén. La descripción del servicio, el valor individual de la venta o servicio
y el monto total. Otro cargo o cobro adicional de descripción y valor si es que existe otra información. Los datos e información incluidos en la factura deberán ser impresos o escritos utilizando medios de impresión o escrituras permanentes. Usted no lo va a hacer en un lápiz, que eso se puede borrar. Tiene que hacerlo con un bolígrafo, no con una pluma, con un bolígrafo. Usted lo anota bien allí, bien determinado y claro, con letras legibles. Si la factura o documento equivalente es de papel químico, debe sacar copia para evitar que se borre la información. Eso es determinante. Veamos. La Ley 37 del 5 de junio del 2018, que fue publicada, y eso, memoricen esa ley, Ley 37 del 5 de junio del 2018, que salió en la Gaceta Oficial 28.541b, y la resolución número 201-1635 del 13 de mayo de 2019. Usted tome ahora mismo un bolígrafo, anótelo, memorícelo. Si usted puede acceder a la Gaceta Oficial, ahí está, la Ley 37. Repito, Ley 37 del 5 de junio del 2018. Búsquelo en la Gaceta Oficial Digital 28.541b. La resolución número 201-1635 del 13 de mayo del 2019. ¿Qué dice el artículo C? Los contribuyentes que deseen acogerse a los beneficios de la deducción del impuesto sobre la renta de los gastos escolares en la declaración de renta deberán actualizar la información del RUC. Ese es el registro único de contribuyente, que es su cédula. El dígito verificador, conocido también como el DV. Y el NID, que es importante también, el número de identificación tributaria. En caso de no poseer esta información, deberá inscribirse en el registro que tiene disponible la Dirección General de Ingresos. Es fácil cuando se tiene el conocimiento. Si usted no lo tiene, tiene que asesorarse con alguien para que le ayude. El artículo 7 autoriza a los contribuyentes que pretendan aplicar al reconocimiento al memorial dirigido al Director General de Ingresos para la deducción de los gastos escolares, que las facturas o documentos aportados sean debidamente cotejadas y ordenadas de conformidad del numeral 5 del artículo 73 del Decreto Ejecutivo número 170 de 1993. Pueden ser expedidos a nombre de sus dependientes. Cuando usted tiene toda esta información y usted tiene la comunicación con su contador público, con la firma de contabilidad que le va a llevar esto, usted tiene que tener siempre un respaldo para usted. Usted tiene que, porque muchas veces la mayoría de las personas no tienen tiempo para hacer esto, y quién mejor que un contador público o un asesor tributario que le puede indicar lo que debe hacer. Usted tiene que entregarle todo en orden y usted se guarda para usted una copia. Cuando llega el momento que hay que cotejar esos documentos, toda esa factura en la Dirección General de Ingresos, eso debe hacerlo, en la mayoría de los casos debe hacerlo el mismo contador, el que le va a llevar ese registro y que lo va a presentar. Veamos a ver, ¿qué se debe hacer para presentar la declaración jurada de renta? Inscribirse como contribuyente en el portal de la DGI, en la página, en el portal iTax 2.0 de la DGI. En el apartado registro se debe llenar una solicitud de inscripción
de persona natural con una serie de datos personales. 3. Deberá adjuntar copia de la cédula de identidad, recibo de servicio público para verificar el domicilio, ya sea la factura de la luz o del agua, y una dirección de correo electrónico para mantener la comunicación con la Dirección General de Ingresos. Ya en estos tiempos la DGI todo lo notifica por el correo electrónico. Al correo electrónico aportado llegará en un plazo de 2 días, donde se indicará que el contribuyente ya se encuentra inscrito y a través de un enlace podrá obtener el número de identificación tributaria, es decir, el NIT, el cual será la clave de acceso al iTax 2.0 junto con el RUC del contribuyente, es decir, con el número de la cédula, el registro único de contribuyente, que en otras palabras es su número de cédula. Llenado el formulario digital en el cual debe ingresar su ingreso anual y otros ingresos, si los tiene, lo retenido en impuestos y gastos escolares, gastos efectuados en el periodo del año anterior, es decir, en este caso sería en el 2023, ¿verdad? Antes del 15 de marzo. Todo tiene que estar preparado, porque no lo deje para última hora, para el día 15 de marzo, porque si no se complica. Y también el contador público, la firma de contabilidad, la empresa en contabilidad, tiene también otros casos que atender, así que usted desde enero ya debe ir preparando todo y entregarlo para que todo camine correctamente. En un anexo, incluir la identidad del menor y el dígito verificador del estudiante se obtiene en la Dirección General de Ingresos. Seleccionar si el estudiante recibe beca y poner la cantidad en dólares, el cual será restado de los gastos escolares. El contribuyente debe listar los gastos, incluyendo los datos de la factura. Una vez llenado todos los campos en el sistema, este comenzará a realizar el cálculo de lo que será devuelto. Hacemos una pausa y retornamos en breve con las otras informaciones que hay que cumplir al momento de presentar la declaración de renta. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913.
Bien, distinguidos amigos y amigas oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributo. Nos quedan unos cuantos minutos de nuestro programa y queremos aprovecharlo. ¿Cómo presentar la declaración de renta? Bueno, eso tiene que hacerse a través de un asesor tributario o un contador público, que es el que le va a orientar. Se deberá presentar un escrito al director general de ingresos en el cual indicará los datos personales del contribuyente y solicitará la devolución del impuesto. Ese es un requisito muy importante, y aportar todos los documentos que hemos hablado anteriormente. Veamos cuánto es lo que usted recibirá de la devolución de los gastos escolares. El porcentaje del gasto a devolver depende del ingreso de la persona, que así se determinará en la tarifa que se paga del impuesto sobre la renta. Aquellos que ganen entre 11.000 y 50.000 pagan el 15% del impuesto sobre la renta. Y en esa misma proporción se haría la devolución si los gastos escolares son de $3.600, es el tope de gasto de la devolución. En ese caso recibirá el 15% de esa cantidad, es decir, aproximadamente 540 balboas. En el rango de ingreso superior de 50.000, la tarifa del impuesto es del 25%. Si los gastos escolares son de 3.600 o más, recibirá solamente el 25% de esa cantidad. Esto representa alrededor de 900 balboas. Si tiene 2 niños, recibirá 1.800 balboas. Si en el caso del anterior, que tiene un rango de entre 11.000 y 50.000 y tiene 2 niños, y lo que recibirá es el 15%, es decir, 540, si tiene 2 niños, multiplíquelo por 2. Eso es lo que va a recibir. La devolución del impuesto no puede ser superior al impuesto sobre la renta pagado en el año por el contribuyente. Eso así lo determina la ley. Así que tenemos que estar claros en ese sentido. Recuerden, las personas naturales tenemos que declarar hasta el 15 de marzo de cada año calendario. Si no está preparado, puede solicitar una prórroga a tiempo, con tiempo. Esta prórroga será hasta el 15 de abril del año corriente. Si usted no presenta la solicitud y se le pasa y llega el 16 de marzo o el 17 de marzo, le va a caer una multa por no presentar su declaración de renta. Pero para eso, si usted no está preparado desde el día 10, presente con su contador la solicitud de prórroga. Es importante señalar esto porque el asalariado al cual se hace la retención de sus impuestos en su trabajo puede presentar una declaración de renta y deducir sus gastos, y si el empleado paga sus estudios universitarios, puede también presentar la declaración y deducir sus gastos escolares. Bueno, hemos tenido una mañana muy interesante con esto de los gastos escolares. Ya lo último que le voy a decir es sobre los libros y textos de estudios recomendados por el colegio, que tienen derecho a las publicaciones y revistas educativas clasificadas como tales por el MEDUCA: cuadernos, lápices, etiquetas de cuadernos, tijeras de punta roma, loncheras escolares, masilla, témpera, juego de geometría, sacapuntas manuales, borradores. Pero mejor le recomiendo, ingrese a la página de Acodeco y ahí aparece toda la información referente a esto: libros escolares, libros de cuentos y novelas recomendados, mapas físicos, políticos e históricos, croquis de todo tipo, reglas, plantillas, curvas francesas, escuadras y transportadores, papeles, crespón, manila, construcción, papel plástico para forrar, cuadernos, libros escolares y acuarelas. En fin, es una larga lista que ustedes mejor deben consultarlo. Sobre los zapatos escolares, que también tienen un precio, y consúltenlo en la Acodeco y ahí está la información. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Quiero recordarles, estamos en YouTube, en Hablemos de Tributos, en Twitter,
@tributos, en Facebook Hablemos de Tributos, en Instagram @Hablemos de Tributos. Allí estamos para que nos puedan suscribirse, pueden en la página, en el canal de YouTube Hablemos de Tributos. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Gracias a Dios por el beneficio de escucharnos y de llegar a vuestros hogares. Bendiciones para todos ustedes, que tengan una semana exitosa, muy llena de muchos beneficios. Con la atención de controles de la joven Yarelis Mudarra, tuvo el grato placer de anunciarles Luis Oscar Pití Miranda. Salud, muy buenos días a todos ustedes. Bendiciones, Panamá.